al Señor porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Amén. Es una mañana gloriosa. Queremos darle un caluroso saludo a cada uno de ustedes. Bendecirle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. Bendito sea su santo nombre. Gracias, hermana, por su oración. Presentarme delante del Señor. En esta mañana yo quisiera estar hablando bajo el tema el crecimiento en la fe, hablando de nuestro crecimiento espiritual, crecimiento en la palabra de Dios. Amén. Estamos aquí para adorar primeramente el nombre de Cristo, bendecir su santo nombre, también para hablar su palabra. Así es que goces en el Señor, dele su mejor adoración al Señor en este día. Que la gracia de Dios fluya de manera raudal y su gracia y su presencia pueda cubrir a cada uno en el nombre del Señor. Amén. Hablamos entonces de crecimiento en la fe. Y cuando hablamos, amados hermanos, de crecimiento, tenemos que ver lo que es el crecimiento desde un modo natural. Por ejemplo, cuando usted tiene un niño, yo sé que muchos de ustedes aquí tienen hijos, cuando usted vio a su hijo nacer, le vio crecer de una manera natural. Pero si una persona tiene un niño, ¿verdad? Y ese niño llega a los 5 años, vamos a decir, creciendo, pero a partir de ahí como que no sigue creciendo y usted ve que tiene 12 y mantiene el tamaño de un niño de 5 años, pues usted se preocupa y usted lo va a llevar médico, ¿sí o no? Porque se da cuenta que hay algo que no es normal. El crecimiento, el desarrollo no se está dando de manera normal y usted como madre, como padre, va a buscar solución a este problema. Igualmente se da en la vida espiritual. En la vida espiritual, amados hermanos, tiende a darse de manera más a menudo que las personas llegan al Evangelio y muchas veces se ve ese crecimiento de manera natural. La persona va creciendo en el conocimiento de la palabra, va efectuando cambios en su vida, va adquiriendo conocimiento, sabiduría, y los cambios se van mirando en su testimonio. Pero cuando una persona tiene ya tiempo en el Evangelio y no crece, no se sabe ni siquiera un verso de la palabra de Dios, usted ve como que no hay ninguna diferencia en lo que era antes y lo que es después. Entonces se da cuenta de que no hay crecimiento. Y esa es una preocupación no solamente de los pastores ni de los líderes, sino también de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Dios anhela nuestro crecimiento espiritual. Acuérdese que cuando usted vino al Señor, usted nació de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento, usted tiene que procurar crecimiento, crecer y desarrollarse de modo natural. Cuando nosotros definimos la vida desde un punto de vista natural, se dan cuenta que todo ser viviente, todo lo que vive, es algo que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Entonces, ahí está también el crecimiento. En la fe tiene que haber crecimiento. Una persona que llega a Cristo, aunque llegue sin ningún tipo de conocimiento, tiene que ir creciendo en la fe,
no puede quedarse niño espiritual toda la vida. Entonces, sobre esto queremos hablar en esta hermosa mañana, dando gracias al Señor, que Él es bueno, y que sea el Espíritu Santo de Dios que nos guíe a toda verdad, y que nos guíe en cada una de estas palabras y porciones bíblicas, y pueda hablar a los corazones, y que las personas que necesitan crecimiento, ¿verdad?, puedan tomar esto como un remedio espiritual de parte de Dios para comenzar a crecer en el ámbito que el Señor quiere darle crecimiento. Amén. Entonces, el crecimiento en la palabra, todo comienza con el nuevo nacimiento. Miramos en San Juan capítulo 3, en el encuentro de Jesús y Nicodemo, que Jesús le dice: de cierto te digo, que todo el que quiere entrar en el reino de Dios necesita nacer de nuevo. Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre entrar por segunda vez en su vientre y nacer? Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces todo comienza con el nuevo nacimiento. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice la palabra del Señor: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. O sea, el Señor anhela nuestro crecimiento y dice que debemos desear como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual? Es la palabra de Dios. Pero si usted se da cuenta, el apóstol Pablo más adelante habla de que ya cuando estamos grandecitos, cuando hemos madurado, no se nos puede tratar con leche, sino con alimentos sólidos. ¿Por qué? Porque la leche es para los niños. Igualmente, en el crecimiento espiritual, hay una leche espiritual para los niños. Cuando usted comienza en el Evangelio, usted comienza con lecciones de fe, ¿verdad que sí? Y lecciones, un discipulado, ¿verdad?, que le ayuda a crecer en lecciones de fe, mirando la gracia del Señor. Y cuando vamos a hablar con un nuevo creyente, con una persona, ¿verdad?, podemos decir infante en la fe, tenemos que hacerlo con mucha delicadeza, pero no es igual con una persona que tiene cierta madurez en la fe. Y si alguien le dicen algo y se enoja, deja de ir a la iglesia o se aparta por cualquier cosa que le digan, entonces esto es un indicativo de que esa persona no es muy adulta en la fe, porque el que es adulto en la fe tiene que aprender a resolver cada una de las situaciones con madurez espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todo nacimiento comienza por el nuevo nacimiento en la palabra. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aquí habla de leche espiritual, que es la palabra, pero habla de leche no adulterada. Eso quiere decir que hay una leche adulterada. Y las personas los dominicanos que somos de los campos, ¿verdad que sí? Aquí sabemos que en los campos, cuando éramos niños, que vendían esa leche natural de vaca, habían personas, ¿verdad?, que la rendían un poquito con un poquito de agua. ¿Verdad que sí? Entonces ya esa leche dejaba de ser pura y era una leche adulterada, contaminada, ¿verdad que sí? Tal vez no contaminada, aunque el agua fuera bueno, pero era una leche adulterada.
Igualmente, hermanos, la palabra de Dios, como leche espiritual, no puede estar adulterada. La palabra hay que enseñarla como está. Hay ciertas denominaciones, ¿verdad? No quisiera entrar en nombre, pero hay problemas muchas veces con la enseñanza de la palabra. Ojalá que aquí ninguno de nosotros padezca de eso, sino que cada uno reciba la leche espiritual no adulterada. Es el deseo de Dios. Entonces, en segundo lugar, los niños se alimentan de leche. Dice, se repite aquí la porción bíblica. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Pero hay otra porción bíblica aquí. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todo aquel que participa de la leche, todo aquel que hay que tener cuidado, hay que hablarle con cierta delicadeza, porque se va, porque abandona, porque esto, porque es una persona quizás resentida, es una persona con cierta limitación. Aquí está diciendo que es niño en la palabra. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, amados hermanos, si usted tiene tiempo en el Evangelio, tiene que acostumbrarse a escuchar también algunas cositas que son un poquito más fuertes, y tiene que aprender a alimentarse de la palabra, ¿verdad? Como alimento sólido. Bendito sea el nombre del Señor, para que nuestro crecimiento sea gradual en el nombre del Señor. Dice, los adultos reciben alimento sólido. Hebreos 5:13 al 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritual, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿verdad?, en el discernimiento del bien y del mal. O sea, cuando alguien le habla algo, cuando alguien le dice a usted cualquier cosa, incluso puede ser algo ofensivo, usted tiene que tener el discernimiento para usted saber lo que se está moviendo, para usted saber de dónde viene esa palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal por el uso. ¿Por qué? Porque el uso del discernimiento te va dando madurez. El uso de la palabra te va desarrollando y te va dando madurez espiritual, y eso va trayendo crecimiento a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Me gusta mucho esta porción bíblica, incluso quiero repetirla. Hebreos 5:13 y 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, amados hermanos, que nosotros tenemos que aprender a ejercitar los sentidos con el discernimiento del bien y del mal, reconociendo, ¿verdad? Un creyente maduro, un creyente adulto, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Un creyente adulto sabe lo que es pecado y lo que no es pecado. Un creyente adulto sabe distinguir entre una cosa y la otra. Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Perdón, hermano, bendito sea el nombre de Cristo. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Entonces, mire, el número 4 dice, muchos permanecen como niños eternamente. Ojalá aquí no haya ninguno de esos. Y dice Hebreos 5, del 12 al 14. Aquí vamos a mirar también lo que hemos leído, pero vamos a leer un poco anterior. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén, hermano. Dice, porque debiendo ya ser maestro después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, o sea, de que se le dé leche en lugar de alimento sólido. Pero nosotros, amados hermanos, debemos procurar debemos procurar el crecimiento espiritual. Y cuando hablamos de crecimiento espiritual, es crecer en la fe, crecer en la oración, crecer en los ministerios, reconocer cuáles son nuestros dones y talentos, en qué podemos servir al Señor, crecer en la obra del Señor, en misiones, en todo lo que sea necesario. Entonces dice el número 5, debemos crecer y volvernos adultos. Amén. Efesios capítulo 4, versos 13 y 14 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Santo es el nombre de Cristo, hasta que todos lleguemos. Miren, hermano, hay una medida de crecimiento. Hay una estatura que debemos de alcanzar. Y aquí lo vemos muy claro. ¿Cuál es esa medida y cuál es esa estatura? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. O sea, el creyente tiene que procurar crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, afecto fraternal, y así sigue con una serie de cosas que debe ser manifiesta en la vida del creyente. Y dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, conocer el Hijo de Dios, pero conocer la palabra como el Hijo de Dios también, ¿verdad? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, hermano, cuando miramos esta medida, que es a la estatura de la plenitud de Cristo, a todos nos falta seguir creciendo. No crea que ya usted llegó. Para llegar ahí a todos nos falta. Amén. Hasta que todos lleguemos a la estatura, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Hermano, cuando usted no tiene conocimiento en la palabra y le vienen hablando de cualquier viento de doctrina, ¿verdad? De cualquier cosa de errónea, usted lo va a creer porque usted es un niño espiritualmente. Entonces tenemos nosotros que aprender Biblia, amados hermanos, y crecer en el conocimiento de la palabra para cuando alguien nos venga con cosas erróneas, con rudimientos, con viento de doctrina, estratagemas de hombre que para engañar usan con astucia las artimañas del error, usted pueda discernir, usted tenga discernimiento, que un discernimiento ejercitado en la palabra de Dios para que usted no se deje engañar. En una ocasión, yo siempre voy a predicar mucho a una iglesia y vi en una iglesia a una señora que después de haber caminado en la fe cristiana y ya tener un tiempito en el evangelio, ella se fue a otra denominación, a una secta religiosa y se volvió adventista del séptimo día. Y para mí fue una sorpresa muy grande porque ya esta mujer tenía cierto conocimiento en la fe, pero gracias a Dios que nuevamente he seguido yendo a esa iglesia y veo que ella ahora volvió a su iglesia de origen. Parece, amados hermanos, que en aquel tiempo ella no tenía suficiente crecimiento espiritual, pero a medida que fue creciendo, ella dijo, no, yo vuelvo para mi casa. Y gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que crecer en la palabra, en el conocimiento, en todo. Tiene que ser un crecimiento gradual, un crecimiento natural, un crecimiento, ¿verdad?, en todo, un crecimiento integral. Así es, amados hermanos, que ojalá y cada uno de nosotros pueda encontrarse en esa dimensión de crecimiento. Acuérdese que cuando no hay crecimiento, hay un problema de salud. Hay problemas de salud. Y cuando no hay crecimiento físico, hay que ir al médico. Los niños se llevan al médico cuando no están creciendo normalmente, a ver qué está impidiendo el crecimiento. Igualmente, si usted siente que usted no está creciendo en la palabra, en la fe, en este camino, usted debe, amados hermanos, procurar su medicina y ponerse, ¿verdad?, en un lugar de crecimiento, ponerse a la disposición de que usted pueda crecer. Consulte a su pastor, hable, pida la oración. Amén. Pero procure crecer espiritualmente. Dice el número 6, el Señor cela por nuestro crecimiento. Efesios 4, del 11 al 13, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí estamos mirando, hermanos, amados hermanos, que el Señor constituyó a diferentes, ¿verdad?, diferentes ministerios, a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, a cada uno, amados hermanos, le fue dado un don. ¿Para qué? Para el trabajo en el ministerio, para el crecimiento en el ministerio, para que la iglesia del Señor funcione de manera correcta. Entonces, si usted no sabe cuál es su don,
investigue, pídaselo al Señor en oración y procure crecer, descubra sus talentos, sus dones y procure crecimiento, porque el Señor anhela, desea y cela por nuestro crecimiento espiritual. Tal vez el Señor te ha llamado para uno de estos ministerios que están aquí. Y por no haber crecido de manera normal, ¿verdad que sí? Por no haber un crecimiento de manera integral, desconocemos que se nos fue dado un ministerio, un don de esta magnitud y quizás no lo estamos ejercitando porque hemos permanecido como niños cuando ya debiéramos ser un poquito más adultos en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Número 7. En la palabra es el mejor medio para el crecimiento. La palabra es el mejor medio para el crecimiento, porque en la palabra de Dios, amados hermanos, encontramos la leche espiritual, pero en la palabra de Dios encontramos también el alimento sólido. Todo lo que necesitamos para el crecimiento integral está en la palabra de Dios. Amén. Dice Hechos capítulo 20, verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencias con todos los santificados. La palabra de Dios tiene poder para santificarnos y para darnos herencia con todos los santificados. Entonces, amados hermanos, pareciera es verdad, que la santidad también tiene que ver con nuestro crecimiento. Hasta que todos lleguemos, ¿verdad? Hasta que todos alcancemos a la plenitud de Cristo, hasta que todos seamos enteramente santificados. La santificación es un proceso paulatino, es un crecimiento. Tal vez, bueno, el Señor puede hacerlo, que puede traer un crecimiento repentino, una santidad repentina, pero la santidad es un crecimiento paulatino en la mayoría de los casos. Digo en la mayoría de los casos porque el Señor puede hacer con alguien como Él quiere. Eso depende exclusivamente del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que procurar ese crecimiento, y una manera también de nosotros medir si estamos creciendo es nosotros midiendo nuestra vida de santidad, de devoción al Señor, o si aún todavía tenemos muchas flaquezas en nuestra vida espiritual, ¿verdad que sí? O si tomamos, o como nosotros tomamos la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Si estamos aprendiendo de la palabra de Dios cada día. Ojalá y cada uno de nosotros pueda tomar, amados hermanos, el hábito de la lectura de la palabra de Dios, porque eso traerá también crecimiento. Usted se alimenta, cuando usted se alimenta de la palabra, está consumiendo el mejor alimento que hay para el crecimiento, ¿verdad que sí? Aquí tengo algunas porciones bíblicas que nos hablan acerca de ese crecimiento y de lo que nosotros tenemos que alcanzar. San Juan capítulo 15, del verso 3 al 6, dice de la siguiente manera: ya vosotros estáis limpios por las palabras que os habéis hablado. O sea, ya las lecciones de fe se las saben, y ya tienen conocimiento, ya han alcanzado un grado de madurez, han alcanzado cierto tamaño espiritual. ¿Por qué? Porque ya están limpios por la palabra que el Señor os ha hablado. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, cuando habla de pámpanos y de la vid, está diciendo que el Señor es la vid, el Señor es el tronco, los pámpanos son las ramas, y Él está diciendo que nosotros somos los pámpanos, las ramas. Él es la vid. Pero si usted separa una rama del tronco, no puede dar fruto. Entonces el Señor está diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios no hay crecimiento, amados hermanos. Entonces, es una forma de medir el crecimiento también. Dice la porción bíblica, quiero repetirla, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y quiero que sepan que esto es palabra de Jesús en San Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, una persona separada de Cristo no puede tener crecimiento, sino que un día será cortada y echada en el fuego. Entonces, tenemos nosotros para crecer que permanecer en Cristo. Pero una vez ya grande, ya adulto en la palabra, seguir permaneciendo en Cristo para dar frutos, porque separado de la vid nada podemos hacer. O sea, el que permanece en Cristo y Cristo en él, este lleva fruto. Entonces, el que permanece en Cristo y Cristo en él, puede decir que ha logrado cierta madurez, cierto crecimiento espiritual, que ha alcanzado, ¿verdad?, crecer en el Espíritu. Dice el verso 7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, cuando usted alcanza crecimiento también en su relación con Cristo, con el Espíritu Santo, usted crece en la oración y usted ora y usted ve el fruto de sus oraciones. Hay personas, amados hermanos, que por alguna razón no han crecido quizás en su relación con Cristo por falta de oración o por alguna razón. En esto, amados hermanos, se dan algunas enfermedades espirituales también. La iglesia es un organismo vivo y como organismo vivo también se enferma. Hay enfermedades de algunas iglesias. Incluso cuando nosotros miramos el mensaje a las iglesias del Asia Menor, a las 7 iglesias en Apocalipsis, aquellas iglesias tenían cada una tenía un síntoma de enfermedad diferente. Hay iglesias que se enferman de diferentes cosas, incluso hay iglesias que llegan a lo que es una vejez, a la vejez, y la vejez traerá como resultado incluso hasta la muerte. Iglesias que envejecen, y no solamente porque envejezcan los miembros, sino porque los miembros que envejecen fuerte en la palabra de Dios, siempre va a haber un dinamismo, un crecimiento, un fervor, ¿verdad? O sea, no se trata de envejecer de edad, sino
en que se alcanza una rutina como de que siempre lo mismo, como que no hay una novedad y la gente como que llega a esa rutina y llega como a un estado de vejez espiritual, y esto también es una enfermedad de la iglesia. Pero en el caso de crecimiento, dice: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y todo lo que queréis y os será hecho. O sea, cuando usted alcanza crecimiento en su intimidad con Dios, crecimiento en la palabra, crecimiento en la fe, cuando usted ora, usted ve el fruto de las oraciones. Porque dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, cuando usted ve el fruto de sus oraciones, entonces eso es un síntoma de que usted está creciendo espiritualmente, de que está creciendo su relación con Dios. Y a veces el mismo Señor tiene que llevarnos a ciertas dimensiones, a cierto desierto, a ciertos valles, para que nosotros nos podamos enfocar en el crecimiento, nos enfoquemos en nuestra relación con Dios, nos enfoquemos en la oración, nos enfoquemos en la palabra, nos enfoquemos en el alimento sólido. A veces, amados hermanos, hay que comer Biblia, hay que aferrarse a la promesa de Dios, y el Señor tiene que provocar en nosotros, dentro de nosotros, situaciones que nos lleven a la oración y que nos lleven a la palabra, pero es simplemente porque el Señor anhela nuestro crecimiento, porque dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, cuando el Señor ve que en una persona no se está dando el crecimiento como debe de darse, el Señor te va a someter en un proceso, te va a aplicar la medicina para que tú puedas crecer. Amén. Entonces, muchas veces hay situaciones que vienen como una medicina de parte de Dios para llevarnos al crecimiento que Dios anhela y desea de cada uno de nosotros. Y usted lo puede ver en testimonio de personas que tienen años en el Evangelio, pero nunca se convirtieron en personas de oración, en personas guerreros, en adoradores, hasta que pasaron por un proceso que marcó su vida. Entonces, ese proceso que marcó su vida vino a ser el remedio de Dios para provocar el crecimiento, el cual ahora goza esa persona en su relación con Dios. El Señor entonces nos lleva a procesos y nos lleva a situaciones porque el Señor anhela nuestro crecimiento. No podemos nosotros quedarnos como niños espiritualmente. Tenemos que procurar el crecimiento, amados hermanos. Crecimiento en el servicio, crecimiento en la palabra, crecimiento en la oración, en una vida de adoración y de alabanza al Señor. Crecimiento en todo, amados hermanos. Mayormente en el servicio. En este tiempo, mire que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Usted sabe quiénes son todos esos obreros que el Señor necesita para trabajar en los campos del Señor? Somos nosotros mismos. Pero tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una madurez, tiene que haber un desarrollo de lo que el Señor ha depositado en nosotros, que se manifieste para que eso se dé, para nosotros ir a los campos del Señor, donde Él nos ha mandado a hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer, hacer el trabajo que la iglesia tiene que hacer. Entonces, amados hermanos, ojalá y el Señor nos pueda llevar a ese crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y cada uno de nosotros reconocer lo que nosotros somos en Dios. Bendito sea su santo nombre. Hay una porción de la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, que yo quisiera leer
por ejemplo, desde el verso 5 hasta el 7, hasta el 10 por ahí, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el capítulo 1. Pero miren qué interesante. Yo mencionaba esto ahorita. Quiero irme también al capítulo 2. Pero dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, cuando estas cosas se dan en nosotros, hemos nosotros alcanzado la madurez y estamos nosotros creciendo espiritualmente. El capítulo 2 dice, vamos a mirar desde el verso 6, y si condenó por destrucción, no, desde el verso 7, y libró al justo, abrumado por se me perdió el verso, amados hermanos, que quería compartir con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que quiero decir es donde dice, hay un verso que dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero antes de eso, también hay alguna enseñanza. También dice, es primera de Pedro, dice desde el verso 6, y también tienen la escritura, he aquí pongo a Sión, principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis es precioso, pero para los que no creen, la piedra de que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan con la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destruidos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mira, amados hermanos, para quien no está en este camino, la palabra del Señor le es tropiezo. Pero para el que está en este camino, es bendición de Dios. Y dice entonces lo que nosotros somos, que no somos cualquier cosa. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que la gracia del Señor, amados hermanos, esté con cada uno de nosotros. Que su gracia y su paz, y que pueda cada uno de nosotros adquirir o llenarse de la palabra y llegar a la estatura donde Dios quiere que estemos. Llegar al crecimiento que Dios anhela y desea de cada uno de nosotros. Quiero concluir con un tiempo de oración en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo que tú pongas el deseo, el anhelo, Señor,
en cada uno de nosotros, de recibir la leche espiritual no adulterada, el alimento sólido de tu palabra, Señor. Oh Padre, para nuestro crecimiento, que si en algo no estamos creciendo, que tú traigas la medicina y nos ayude a crecer, Señor, en la palabra, en la oración, en el servicio, en la devoción, Señor, en nuestras vidas devocional a ti. Oh Señor, que haya un crecimiento integral en cada uno. Si hay alguno, Señor, que se está quedando atrás, que su crecimiento se ha puesto lento, que en esta mañana tú traigas, Señor, esa vitalidad, Señor, que tú pongas los recursos que cada persona necesita para un crecimiento sólido y sostenido, Señor. Padre, alimentanos con el poder de tu palabra. Haya crecimiento en tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocer cada día más y mejor tu palabra. Ayúdanos a conocer a Cristo. Espíritu Santo, revélanos a Cristo. Revélanos de Él, Señor, porque conociéndolo a Él, entonces vamos a crecer sanos y fuertes. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Señor, fortalece los débiles en el nombre de Cristo. Levanta a los caídos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra, Señor, pueda ser como vitamina, Señor, pueda ser alimento sólido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo y para gloria tuya. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, y las personas que continúan con cada uno de nosotros. Amén, amén. Gracias, pastor, por esa palabra tan edificante para nuestra vida. Gloria a Dios, que el Señor siga derramando.